Bienvenidos a todos. Empezamos una nueva sesión de nuestro curso desde A la luz del Directorio para la Catequesis. Empezamos en este 18 de octubre y somos muchos los que estamos inscritos en el curso. No sé si en este momento, pues me imagino que no todos participaremos de manera directa, pero sí que luego pues muchas personas sabemos que se aprovechan, como saben, el curso se graba para después poderlo colgar en nuestro canal de YouTube y poder ser visualizado por todos los que quieran después aprovecharse de esta sesión y de este encuentro. Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos guíe, nos abra el corazón y podamos aprovechar este encuentro que vamos a tener y este primer desarrollo sobre la catequesis evangelizadora. Voy a darle a silenciar a todos, ¿vale? Para que así mantengamos el silencio y pueda ser más fácil el desarrollo de la sesión. Así que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos entender qué es lo recto, según el mismo Espíritu, y poseer siempre su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y le damos la palabra a don Francisco, que es director del secretariado de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, que nos hará la presentación del curso y también la presentación de nuestro ponente de esta tarde. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer año ya del curso online que desde la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado organizamos con el fin de dar formación a catequistas y sacerdotes y sobre todo profundizar en aspectos fundamentales en el ámbito catequético y que nos ayuden a nuestra misión y a nuestro servicio dentro de la Iglesia. Ya el curso pasado habíamos empezado profundizando aspectos fundamentales que aparecen dentro del Directorio para la Catequesis y este año quisiéramos pues volver a sacar aspectos y temas que de una manera directa, pero que son una transversal en todo el documento, aparecen como temas fundamentales. De tal modo que de una manera sencilla, profunda, pero práctica, nos pueda ayudar en nuestro servicio catequético y podamos ir renovando interiormente nuestra vida y nuestro servicio. Lo haremos en concreto sacando las claves desde el Directorio para la Catequesis, esas claves evangelizadoras. Y hoy comenzará el profesor Juan Carlos Carvajal hablándonos de lo que es la catequesis evangelizadora. Y después pues presentaremos un aspecto que es fundamental y es el de la comunidad cristiana como lugar especial y meta de la catequesis. Es decir, si hay una comunidad que acoge, si hay una comunidad que acompaña, pues la catequesis será fecunda. Y también otro tema que es importante es el de cómo posibilitar el encuentro con Jesucristo desde la catequesis, ¿no? Es verdad que no hay proceso de iniciación cristiana si no hay un encuentro con Jesucristo. ¿Cómo podemos llevar adelante ese encuentro con Jesucristo? Y cómo acompañar a los catequizandos a lo largo de ese otro proceso catequético, que será otro aspecto que iremos tocando desde aquí. Y otros temas son el de la catequesis y de la familia, el de la catequesis y de la liturgia y el ministerio de la catequesis y la formación del catequista. Estos serán los núcleos fundamentales, pero está a punto de salir a la luz el Catecismo de Adultos, Buscad al Señor, y dedicaremos 2 sesiones a presentar en profundidad este catecismo y a tratar de dar pautas para entrar dentro de él y para seguir el proceso de iniciación cristiana de adultos a través del mismo, de su guía
y también de la carpeta de celebraciones que le van a acompañar. Pues este es el recorrido que haremos a lo largo de todo este curso que hoy comenzamos. Y lo vamos a hacer trabajando el tema de la catequesis evangelizadora. ¿Qué es eso de la catequesis evangelizadora? Y nos va a ayudar ya el profesor Juan Carlos Carvajal, que ya el curso pasado también tuvo una intervención y nos ayudó a profundizar uno de los aspectos importantes del ámbito catequético. Y en este caso, pues sabéis que él es el director del Bienio de Evangelización y Catequesis de la Universidad de San Dámaso de Madrid. Y también el presidente de la Asociación de Catequetas de España. Tiene muchas publicaciones y es un hombre bien conocido en todo este ámbito de la catequesis y que pues, prácticamente dedica su vida a la reflexión catequética. Al final, el testimonio de esta tarde, él mismo lo presentará hay 40 y, no, pero que yo digo, nos hay ayudará 47 personas que Juan escuchando, Carlos, cuando quiera, pero no tiene vemos la palabra 47 para personas poder aquí con la iniciar el cámara. tema de la catequesis evangelizadora. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y buenas tardes a todos los que estamos a este lado del Atlántico y buenos días a aquellos que están al otro lado del charco, que son algunos por lo que he estado viendo. Bueno, el tema que se me ha propuesto hablar, no sé si les han enviado toda la selección de textos y el esquema de lo que yo voy a decir, ¿eh? Por tanto, me voy a sentir con libertad para ir comentando lo que ya tienen de alguna forma escrito en un esquema, ¿eh? Pero el tema que me han propuesto, catequesis evangelizadora, es un tema que parece obvio y sin embargo es un tema bien necesario de reflexionar y sobre todo de chequear para ver si verdaderamente nuestras catequesis se evangelizan o no evangelizan. Podemos entrar en un dinamismo catequístico en el cual hacemos muchísimas actividades, pretendemos transmitir la fe, más aún hacer cristianos, y sin embargo, sorprendentemente, pasan las gentes por nuestras catequesis, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y no quedan evangelizados, lo cual es algo que nos tenemos que pensar y tenemos que darle vueltas para verdaderamente hacer una catequesis evangelizadora. Bueno, pues vamos a ir entrando poco a poco, ¿eh? Lo primero que hay que tener en cuenta es por qué esta palabra evangelización, por qué evangelizar, por qué la garantía de calidad es que una actividad eclesial sea evangelizadora. Y eso lo puso en evidencia el Papa San Pablo VI, en una exhortación apostólica, Evangelii Nunciandi, que dentro de nada vamos a celebrar el 50 aniversario en el 2025, pero que sin embargo el Papa Francisco dice que es una exhortación que todavía no ha pasado, al contrario, tiene un frescor que todavía nos puede iluminar a todos. Y es que en esa exhortación, el Papa San Pablo VI lo que plantea es que la Iglesia existe para evangelizar. Es decir, la esencia de la Iglesia es la evangelización. Ella se justifica para evangelizar. Todas sus actividades tienen valía en la medida en que evangelizan. Por tanto, si en la Iglesia se hace algo que no evangeliza, vamos a ver luego lo que es la evangelización, no lo tenemos que pensar. O bien es que no lo tenemos que hacer, porque es una actividad que lo pueden hacer otros y nosotros no necesitamos hacerla, o bien porque lo estamos haciendo mal y por tanto no hacemos una transmisión del Evangelio. La esencia de la Iglesia existe para evangelizar. Esa es su naturaleza más profunda. Pero a la vez, el Papa Pablo VI proyectó que la evangelización no se puede identificar con ninguna acción concreta de la Iglesia. Voy a utilizar una palabra un poco compleja, pero lo voy a explicar. El Papa Pablo VI lo que nos propició fue una visión holística de la evangelización, una visión integral de la evangelización, donde solo se comprende la evangelización
cuando todas las partes tienen su lugar, se encajan como en un puzzle y a la vez esas partes en el conjunto se convierten en evangelizadoras. Por tanto, cuando alguien dice que es el primer anuncio el que evangeliza, solo el primer anuncio, está equivocado. Cuando dice uno que evangeliza solo haciendo adoración, está equivocado. Cuando uno dice que Cáritas es otra cosa, pero que no tiene que ver con la evangelización, está equivocado. Es decir, todas las actividades eclesiales se justifican en la medida en que a su modo están al servicio de la transmisión del Evangelio. Pero ninguna de ellas cumple la evangelización en su conjunto. Todas se reclaman a todas. Todas se están reclamando, se están llamando a estar en interacción para que verdaderamente Se ha apagado el audio, no se escucha nada. ¿Me escucha bien? Ahora Sí, sí, es ahora que sí. se ha ido. Entonces, Ahora Es- sí, es que alguien le da a compartir pantalla y entonces deja. Ahora sí. Sí, pero ahora no se me ha sí. estado escuchando. Sí, sí, Juan Sí, Juan Carlos. Carlos, ha sido un momento que ahora no Sí, se ha oído todo. se podría cerrar los micrófonos. Otra vez me están que la quitando. reunión debería Por de favor, cerrar. cerrar los Me micrófonos y quitan no le el deis a audio. compartir pantalla. El botón de. Ahora sí, pero es que ha habido momentos que salta. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué es evangelizar? Vamos a entender qué actividad, podemos decir que una actividad ya es evangelizadora. Para eso, vamos a ir al texto 2, que es evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena noticia a todos los ambientes de la humanidad. Y con su influjo, ojo esto, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo. La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y sus ambientes concretos. Este texto es bien importante porque nos señala, primero, ¿cuál es el objetivo de la evangelización? El objetivo de la evangelización es la transformación. Toda actividad evangelizadora lo que pretende es que el Evangelio transforme la vida de aquellos a los cuales se dirige el Evangelio y ellos son receptores. Si no se da esa transformación, entonces tendremos que suponer que nuestra propia actividad, o bien porque no se realiza en las condiciones que se debe, o bien porque los destinatarios no están en disposición de recibirlo, o bien porque lo hacemos mal, en realidad no estamos evangelizando. Cuando se dice que una catequesis tiene que ser evangelizadora, en realidad lo que se está planteando es si nuestras catequesis son transformadoras, si transforman a los sujetos, si transforman de acuerdo con el Evangelio. Si una persona que entra en la catequesis sale de la catequesis igual que entró, tenemos que empezar a sospechar que nuestras catequesis no son evangelizadoras, no transforman a las personas. Nos tendremos que preguntar cuáles son las razones, y tendremos que poner los medios. Pero este texto dice algo mucho más, dice cosas mucho más importantes. ¿Qué es lo que transforma a aquellos que se acercan al Evangelio o que el Evangelio se acerca a ellos? La sola fuerza del mensaje. Es decir, el mensaje, el Evangelio, que es Jesucristo en persona, esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos del mensaje cristiano, creemos que el mensaje cristiano es una abstracción.
son los dogmas, son las doctrinas, son las fórmulas oracionales, son los ritos. Y es verdad que todo esto forma parte del mensaje cristiano, pero es porque a través de esto Jesús se hace presente nuevamente en su iglesia. Por tanto, el Evangelio no es otra cosa nada más que Jesucristo. Bueno, pues la palabra de Cristo, Cristo mismo, que es la palabra del Padre, tiene fuerza transformadora. Es una fuerza de vida. Lo dice Pablo en la carta a los romanos. Yo creo que lo hemos leído ayer o hoy. Es fuerza de Dios. Jesucristo, el Evangelio es fuerza de Dios. Por tanto, no son tanto nuestras dinámicas, no son tanto nuestras metodologías, nuestras actividades, que yo no digo que no haya que hacerlas, pero no son ellas las que posibilitan la transformación, sino el contacto con el Evangelio, que es Jesucristo. Por tanto, todas las actividades, todas las acciones, todas las didácticas que te empleemos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente están al servicio de la presencia de Jesús? ¿Median el Evangelio o son dinámicas y actividades que se justifican por sí mismas? Si es así, pues como lo que cambia, lo que transforma a los sujetos es el contacto con Cristo, el Evangelio vivo, la palabra del Padre, pues entonces ya empezamos a sospechar que muchas de nuestras catequesis no son transformativas, es decir, no son evangelizadoras, porque en realidad hablamos de Cristo, pero Cristo no se hace presente. Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo no vamos a hablar de Jesús en nuestras catequesis? ¿Cómo no vamos a enseñar oraciones en nuestra catequesis? ¿Cómo no vamos a decir que se introduzcan en los ritos litúrgicos en nuestras catequesis? Pero todo esto que hacemos, en realidad, cuando lo presentamos y lo implementamos, lo activamos, lo hacemos de tal modo que mediamos la presencia de Cristo. Porque lo que convierte es el Evangelio, la fuerza de Dios. Y el Evangelio es Jesucristo. Pero además dice otra cosa muy importante este texto. Por la sola fuerza del mensaje. Pero dice Pablo VI, pero cambia desde dentro. Porque nosotros creemos que en realidad la persona a la cual nosotros nos dirigimos, el oyente de la palabra, aquellos miembros de nuestros grupos, parecería como si dentro de ellos tuvieran un terreno baldío. Pero, en verdad, el Espíritu nos precede. Es lo que el Papa Francisco habla de que Dios nos primerea. Por tanto, en la medida en que la presencia de Jesús, que nosotros representamos en nuestra catequesis a través de la palabra, a través de la oración, a través de la vida comunitaria, a través de las celebraciones litúrgicas, conectan con esa acción que el Espíritu Santo va moviendo los corazones, va inquietando los corazones, va abriendo el oído, va esponjando el corazón, es cuando entonces acontece la evangelización. Es cuando esa persona, ese niño, ese adolescente, ese joven, se encuentra con Jesús, encuentra que Jesús tiene algo que decirle en su vida porque ya el Espíritu le estaba abriendo los oídos, y entonces es cuando empieza a cambiar la conciencia personal, empieza a transformarse progresivamente de acuerdo con Jesús. La palabra, el Evangelio, la palabra de Dios, es palabra de vida, con fuerza de gracia. Pero además el Espíritu está actuando en las personas. Entonces, cuando nosotros, conocedores de aquellos que forman parte de nuestro grupo, vamos percibiendo de qué forma están abiertos al Evangelio y pronunciamos el Evangelio en sintonía con esa apertura, en la gracia y en la libertad, porque esto no es matemático, no es automático, de pronto se produce el encuentro y entonces se da la transformación. Esta es la clave a partir de la cual una actividad se convierte en evangelizadora. Dejemos de lado la catequesis. Imaginemos un despacho de Cáritas.
¿Cuántas veces quien está en un despacho de Cáritas se piensa que está representando a Jesús? No su propia solidaridad, no su generosidad, no su bien hacer, sino que es un testigo de Jesús. Y la forma que tiene de actuar y de tratar a la persona que viene al despacho de Cáritas es un testimonio de Cristo que está vivo. Y descubre que aquel que viene al despacho de Cáritas antes que necesidades es un pobre hombre, una pobre mujer, en el sentido más amplio de la persona, de la palabra, que busca el sentido y el consuelo en su vida. Y es el momento entonces de proponer el Evangelio. Y entonces el despacho de Cáritas se convierte en evangelizador. Si no, ¿cómo no vamos a tener una parroquia, el despacho de Cáritas? Pero no sería evangelizador. Lo mismo podemos decir de la catequesis. ¿Cómo no vamos a tener una parroquia en la catequesis? Pero si no propicia el encuentro con Cristo, no es evangelizadora. Por eso es la importancia de este tema, una catequesis evangelizadora. Bueno, seguimos el tercer texto. La catequesis hace madurar la conversión inicial y ayuda a los cristianos a dar pleno sentido a sus vidas, educándolos en una mentalidad de fe conforme al Evangelio, hasta que gradualmente lleguen a sentir, pensar y actuar con Cristo. En este camino en el que el sujeto mismo interviene de manera decisiva con su personalidad, la capacidad de acoger el Evangelio está en consonancia con la situación existencial y las fases del crecimiento de la persona. Este texto, que es del directorio número 77, concreta lo que acabamos de decir, lo que decía Pablo VI de la evangelización en general. En realidad, cuando en la catequesis vamos presentando paso a paso la palabra de Dios, nunca presentamos temas. Nunca presentamos temas. Los temas es una abstracción. En las catequesis articulamos catequéticamente la palabra de Dios que nos introduce en un misterio de Cristo, en un aspecto de Cristo. Si hablamos de temas, inconscientemente hacemos una abstracción. Nadie se encuentra con una idea. Pero con la palabra de Dios sí que nos podemos encontrar. Por tanto, en la catequesis, en torno a la palabra de Dios, hacemos un abanico de actividades, de acciones, de dinamismos, para que acontezca ese encuentro entre la palabra de Dios que nos representa, nos actualiza un aspecto del misterio de Cristo, para entrar en contacto con una dimensión, con un aspecto de la persona, de la experiencia antropológica, de los anhelos, de los fracasos de esa persona. Y en ese encuentro dice una palabra que ha utilizado y lo vamos a volver a escuchar varias veces, ¿no? La persona va cambiando la mentalidad. Cambiando la mentalidad. La mentalidad en la forma de pensar. Pero es que nosotros actuamos según nuestros presupuestos, nuestros modos de pensar. Y mientras nuestros modos de pensar, mientras nuestros modos de valorar la realidad, mientras nuestros modos de enjuiciar no vayan cambiando de acuerdo con el Evangelio, podremos seguir actuando de espaldas al Evangelio. Porque al final actuamos según pensamos, según nuestros presupuestos. Presupuestos que a veces lo hemos recibido en la infancia y siguen latiendo ahí detrás de nosotros, aunque creemos que hemos cambiado, pero en realidad actuamos según aprendimos en la infancia. No hemos dicho muchas veces a nuestros hermanos, es que cada día te pareces más a padre, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Cada vez te pareces más. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad. Bueno, la catequesis es en ese encuentro entre la palabra, Jesucristo, los misterios de Cristo y la experiencia vital,
es ese encuentro para que vaya una transformación de la mentalidad, para transformar la mentalidad mundana en mentalidad cristiana. Esta es la primera transformación. Ya lo decía Pablo VI cuando decía, hay que cambiar las conciencias personales y colectivas. Muchas veces nosotros en la catequesis hacemos caminos cortos y por vía de compromiso le decimos a los niños, adolescentes, tenéis que hacer tal cosa. Esta semana os comprometís tal cosa. Pero es pura superficie. Porque en realidad no han habido una transformación de mentalidad. Lo importante es la transformación de la mentalidad. Porque en ese cambio de mentalidad es cuando la persona en su conciencia se va transformando, va pensando como Jesús, va actuando como Jesús, va esperando como Jesús, se va transformando vía discipular en Jesús. Un buen chequeo que podemos hacer al finalizar un año de catequesis es preguntar, tú antes, respecto, por ejemplo, a los pobres, ¿cómo pensabas antes y cómo piensas ahora? Respecto a Dios, ¿qué pensabas antes y qué piensas ahora? Respecto a ti mismo, ¿qué pensabas antes y qué piensas ahora? Si en un año no ha habido un cambio de mentalidad, difícilmente va a haber una transformación de vida en identificación con Jesús. No qué es lo que has aprendido, no qué es lo que sabes, puramente. No, mentalidad, conciencia, conciencia. Esto es muy importante, esto es muy importante. ¿Y esto cómo acontece? ¿Cómo tiene que acontecer en la catequesis? ¿Cuál es el núcleo en estos momentos para que verdaderamente haya una catequesis evangelizadora, una catequesis transformativa, según el Evangelio? Vamos al texto 4, que es del Directorio para la Catequesis, el número 3. La comprensión que actualmente se tiene de los dinamismos formativos de las personas exige que la íntima comunión con Cristo, no solo se considere como un valor en sí mismo, sino que se tenga en cuenta el proceso de acompañamiento que supone. La comunión, saber cosas de Cristo no necesita acompañamiento. Entrar en comunión de vida con Cristo necesita acompañamiento. De hecho, la interiorización del Evangelio supone un proceso complejo que implica a toda la persona en su propia experiencia de vida. Solo una catequesis comprometida en que cada persona pueda madurar su propia y original respuesta de fe podrá lograr el objetivo indicado. Este es el motivo por el cual el presente directorio insiste en la importancia de que la catequesis acompañe la maduración de una mentalidad de fe en una dinámica de transformación que en definitiva es una acción espiritual. Esta sería la forma propia y necesaria de la inculturación de la fe. Claro, si la catequesis es aprender cosas, o la catequesis es realizar ritos, o si la catequesis es aprender una serie de mandamientos, no hace falta acompañamiento. Lo que hay que hacer es implementar unas dinámicas de aprendizaje, donde eso se aprenda. Como un niño aprende los ríos de España, o como un niño aprende cualquier cosa de ciencias naturales, pues entonces aprende cosas de Jesús, aprende dinámicas, aprende bien. Pero claro, si lo que pretendemos es esa dinámica de transformación de la mentalidad y una transformación de vida, un cambio de mentalidad, una transformación de vida, eso se juega en el encuentro entre la gracia del Espíritu, porque nadie puede seguir a Jesús si no es movido por la gracia del Espíritu, y la libertad de los sujetos, influenciada en muchos casos por el ambiente. Claro, si no hay esa consideración de cómo el Espíritu está actuando en la vida de esa persona, cómo esa persona se va abriendo a la gracia de Dios, es decir,
si no tenemos en cuenta lo que pasa dentro del corazón, en los movimientos espirituales, los combates que ocurren, los éxitos, los fracasos, las alegrías, las tristezas por seguir a Jesús. Si no tenemos eso en cuenta en la catequesis, difícilmente podremos favorecer ese proceso transformativo por el cual va cambiando la mentalidad. Os pregunto y me pregunto, ¿cuántas veces en la catequesis nos preguntamos explícitamente qué es lo que está pasando dentro del corazón de los miembros de nuestro grupo? Muchas veces nuestro análisis es si han venido, no han venido, si está en silencio, no está en silencio, si se mete con los otros niños o no se mete con los otros niños, pero qué pocas veces nos preguntamos uno por uno, ¿qué es lo que está pasando en el corazón de este miembro de mi grupo? ¿Se está abriendo? ¿Se está cerrando? De pronto he descubierto, porque ha compartido a lo mejor inconscientemente algo que a mí me denota que ahí está el espíritu, está actuando. Claro, ¿en qué medida nosotros, más que hacer un itinerario por los temas de un libro, de un material, tratamos nosotros mismos de hacer un itinerario por los procesos interiores de los miembros que están en nuestro grupo? En la medida en que ponemos en primer lugar eso que está ocurriendo en el corazón de los miembros de nuestro grupo, automáticamente no estamos llamados a ser acompañantes. Acompañamos la gracia del Espíritu y acompañamos la respuesta libre de las personas. Y en ese momento es cuando vamos favoreciendo desde dentro, ese proceso transformativo que el Espíritu quiere realizar para que aquellos que quieren iniciarse como discípulos de Jesús lleguen a pensar como Jesús, a sentir como Jesús, a actuar como Jesús y a esperar como Jesús. Claro, aquí es donde se va produciendo un cambio de mentalidad. Es verdad, también nos daremos cuenta que ese niño, ese adolescente, ese joven, muchas veces su entorno no le permite realizar este proceso, pero podremos acompañarle desde él, desde sus propios combates, desde sus propias luchas. Y esto, abro un paréntesis, es lo más gozoso de la catequesis. Porque un catequista que se convierta de pronto en acompañante de estos procesos, asiste en primera fila cómo el Espíritu va actuando y se siente un privilegiado porque de pronto se reconoce un pobre instrumento de la gracia de Dios. Esto, que parecería una carga para un catequista, es justamente la parte más gozosa del que es catequista. Seguimos hacia adelante. Vamos a avanzar. El texto 5. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? ¿Dónde? O sea, este es el marco global y entonces el nuevo directorio nos ha dado como dos soportes para poder realizar esto. Como dos soportes sobre los cuales nosotros podemos descansar para poder realizar esto. Leo el texto 5. Es el número, es directorio para catequesis número 65. La catequesis en clave querigmática y misionera requiere una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario catecumenal, que responda con sabiduría pastoral a la pluralidad de situaciones. En otras palabras, según un significado que ha ido madurando en diversas iglesias, se trata de la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Se trata de un itinerario pedagógico ofrecido en la comunidad eclesial, que conduce al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de fe y sea testigos de una nueva vida en el mundo.
Ya en el anterior directorio se había hecho mucho hincapié en una catequesis de inspiración catecumenal, una catequesis para la iniciación a la vida cristiana. Este directorio también subraya esta dimensión desde una perspectiva mistagógica, pero también ha introducido o ha subrayado de una forma extraordinaria lo que se llama la catequesis querigmática. Y es que estas dos catequesis, que ya hablamos el año pasado, en mi intervención ya hablé algo de esto, estas dos catequesis son complementarias. ¿Por qué? Porque la catequesis querigmática está al servicio del encuentro con Cristo. Yo he dicho antes que lo que transforma no son temas, lo que transforma no son dinámicas, lo que transforma es el encuentro con Jesús. Bueno, pues el querigma tiene la virtualidad de mostrar de qué forma Cristo está presente en la vida del grupo o en la vida de cada uno de sus miembros. Por eso es tan importante la catequesis querigmática. Es una catequesis muy arriesgada, porque lejos de hablar de Jesús en abstracto, el catequista, el cristiano en general y el catequista en particular, tiene que tener la valentía de mostrar a través de un anuncio de qué forma Jesús se está haciendo presente en la vida de sus interlocutores. Pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido el valor a los miembros de nuestro grupo de decirle, mira, María, en eso que tú estás sintiendo, Jesús está presente? En ese dolor, por esa injusticia, Jesús está presente. O en medio de tu enfermedad o de la situación tan problemática que vive tu familia, esa paz que tú estás sintiendo, Jesús está presente. No que Jesús nos da la paz. Tener el atrevimiento de anunciarlo. Porque en el momento que lo anunciamos de una forma personal, estamos invitando a la fe. Por tanto, nuestras catequesis, para que sean evangelizadoras, esto es un subrayado muy fuerte del directorio, a veces un subrayado casi exclusivo, un poquito de exceso, es que es preciso el querigma para que, confrontados con el anuncio de Jesucristo, con la presencia de Jesús, la persona se abra a la fe. Pero esa persona que está abierta a la fe y que acepta tener una posición discipular respecto a Jesús, quiere seguir a Jesús, la catequesis de iniciación es el entrenamiento en ese seguimiento. No solamente es suficiente decir quiero ser discípulo de Jesús. Catequesis querigmática. El objetivo de la catequesis querigmática es quiero ser discípulo de Jesús. La catequesis de iniciación cristiana, con tintes mistagógicos, lo que te dice es de qué forma tú puedes seguir a Jesús. Más aún, te entrena en las diferentes dimensiones de la vida cristiana, conocimiento del mensaje, las celebraciones litúrgicas, la vida de seguimiento moral, la vida oracional, la vida comunitaria, misional, para que tú, entrando en eso, detrás de Jesús, porque Jesús está en su iglesia, vas aprendiendo a pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús, misionar como Jesús, esperar como Jesús. Es por tanto en la conjunción de estos elementos, anuncio para reconocer la presencia de Jesús e iniciación para irme configurando con Cristo, que una persona va transformándose. No es suficiente el querigma, ahora estamos de moda el querigma. Todo es querigma. Todos son metodologías querigmáticas. Y es muy importante, pero no es suficiente. Ya hemos dicho antes al principio que no hay una única forma de evangelizar. Que la evangelización es un proceso global, integral, holístico. Y si no hay iniciación cristiana sin fe y por tanto necesita la catequesis querigmática, tampoco el querigma toma carne si no hay una catequesis de iniciación. Y en esta catequesis lo fundamental es poner en contacto, dice el texto, con la palabra, con las celebraciones litúrgicos sacramentales y con la caridad. Porque la palabra es Cristo. En las celebraciones litúrgicas
se celebra el misterio de Cristo. Y la caridad es la huella de la presencia de Cristo. Como uno se transforma en contacto con Cristo, tratamos que en la iglesia, en la comunidad, en la catequesis, la palabra tenga protagonismo. Las celebraciones litúrgicas no es una obligación, es una necesidad. Y luego el contacto con la caridad y con la fraternidad de la caridad y el servicio es el otro lugar donde uno se encuentra con Cristo. Y así se va uno transformando. Y el último tema, el último punto. La fe implica una profunda transformación existencial. Llevada a cabo por el Espíritu Santo, una metanoia que se manifiesta en todos los niveles de la existencia del cristiano, en su vida interior de adoración y acogida de la voluntad divina, en su participación activa en la misión de la Iglesia, en su vida matrimonial y familiar, en el ejercicio de la vida profesional, en el desempeño de las actividades económicas y sociales. El creyente, al aceptar el don de la fe, es transformado en una criatura nueva, recibe un nuevo ser, un ser filial que le hace ser hijo en el Hijo. Claro, hasta ahora he estado hablando de cómo tenemos que hacer la catequesis. En cierto modo, hemos puesto el acento en nuestra actuación, aunque sea un servicio a la palabra y un servicio al Espíritu. Pero en todo este proceso de la catequesis hay un elemento esencial: la conversión. Nadie puede llevar a nadie donde esa persona no quiere estar. Nadie puede hacer a nadie discípulo de Jesús si esa persona no quiere ser discípulo de Jesús. Nadie puede ayudar a nadie a transformarse y a cambiar su mentalidad si esa persona no quiere cambiar de mentalidad. Bueno, el cambio de mentalidad, la disposición discipular, la apertura a la acción de la catequesis se llama conversión. Conversión. Volverse hacia Dios. Yo quiero que mi vida esté dirigida en Dios. No, pero si soy buena persona, sí, pero tú eres buena persona. Dios no es el centro de tu vida. No, si yo no mato, yo no robo, yo incluso estoy muy atento a los pobres, estoy en mi familia, soy estupendo, soy un hermano generoso, ya, pero no estás convertido. No, pero a mí, yo voy a la iglesia para que me enseñen a ser bueno. No. Tú vas a la iglesia para ser hijo. Y para ser hijo, tienes que aceptar que Dios es tu padre, que tiene una precedencia, que es el centro de tu vida. ¿Cómo pretendemos que nuestras catequesis sean transformativas, sean evangelizadoras, si la disposición de la mayoría de los miembros que van a la catequesis no están en una disposición de conversión? Por tanto, nuestras catequesis empezarán a ser transformativas, si hacemos todo lo que hemos dicho antes, en la medida en que aquellos que participan en las catequesis tienen una disposición de conversión, que quieren que Dios sea el centro de su vida. ¿Cómo empieza Jesús su misión pública? El reino de Dios está cerca, convertíos y crecen en el Evangelio. Tú has venido a la catequesis porque Dios quiere actuar en tu vida. Si quieres que Dios actúe en tu vida, conviértete y cree en el Evangelio. No, yo no me convierto, yo quiero ser autónomo. Pues no estás en disposición de recibir el Evangelio. Y por tanto el Evangelio se confronta con tu libertad. Y Dios, que respeta tremendamente tu libertad, no puede realizar su obra. Para procurar, y con esto digo lo último, para procurar unas disposiciones que favorezcan la catequesis, hace falta dar mucha importancia a lo que se llama precatequesis. La precatequesis, inspirada en el precatecumenado, está justamente puesto como clave un periodo que nunca puede faltar y que muchas veces nosotros lo damos por supuesto, para garantizar la disposición discipular de aquellos que van a nuestra catequesis, para que nuestra catequesis, bien realizada, tal y como hemos dicho antes,
pueda ser verdaderamente transformativa, evangelizadora. Pues muchas gracias por vuestra escucha. Tenéis caras de estar muy atentos, ¿eh? Y Muchas gracias. ahora como testimonio, va a ser una catequista de Madrid. Yo le pedí el favor que le mandé un poco este esquema para que ella lo viera. Y entonces ella va a dar su testimonio de qué forma la catequesa que ella ha seguido y en la catequesis que ella está realizando también le sirve a ella para ser evangelizada. O sea, cómo la va transformando. Seguro que la habéis conocido porque es Rosa, fue la primera ministra de catequesis que instituyó el Papa, y ha salido en muchos medios de comunicación y es catequista de Madrid y seguro que ella os va a dar testimonio. Muy bien. Rosa, ¿te abres el micrófono? Y yo les dejo porque me voy a clase. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que ha sido nuevamente un disfrutar mucho escuchándote y has lanzado unas preguntas que realmente ahora en el inicio de curso pues todos nos debemos hacer y plantear como perspectiva y como realmente buscar esa catequesis evangelizadora a la que el Señor nos llama, nos invita y es nuestra responsabilidad como catequistas. Así que muchísimas gracias y nada, seguiremos en contacto. Si surgen preguntas, que surgirán seguro, pues luego ya te las pasamos, ¿vale? Y intentamos ir respondiendo. Muchas gracias. Adiós. Rosa. Hola, yo creo que ¿me oyes? Sí, te oímos. Muy bien. Pues, buenas tardes a todos y nada, gracias a Juan Carlos por hacerme esta invitación y a vosotros pues por estar ahí. Pues yo creo, a ver, lo primero que quiero comentar es que cuando empiezas a conocer, seguro que todos hemos notado y hemos tenido esta experiencia, cuando empiezas a conocer a Jesús, pero a conocerle de verdad, te das cuenta de que sabes muy poquito de él y a medida que vas aprendiendo quieres aprender más y más y más. Y en ese aprendizaje te va llenando y te va llenando pues cada día. Yo de la persona que soy ahora a la persona que era hace 10 años es que lo noto, pero día a día, que Jesús poco a poco, si tú te dejas, es verdad que te va transformando. Sus palabras te van llegando y lo que sí que es verdad que una vez que le conoces es que es imposible no quererle. Y una vez que le quieres es que es imposible no llevarle a los demás. Entonces el conocimiento que poco a poco vas dejando que entre en ti, que Jesús se va manifestando pues con las cosas de tu alrededor, que es verdad que no por tener a Dios delante y que dirija tu vida, que sea tu centro, eso no quiere decir que no te van a pasar cosas, que no te vas a enfadar, que no vas a tener problemas, que no vas a tener una discusión en casa o que te van a salir malas. Pues claro, y que además vamos a seguir fallando. O sea, que yo soy consciente de que voy a seguir haciendo cosas mal, pero la diferencia entre antes y ahora es que ahora me doy cuenta. Me doy cuenta cuando estoy actuando, que no estoy haciendo algo que no está bien, porque estoy haciendo daño a alguien o me estoy haciendo daño a mí misma. Y sobre todo, poco a poco me voy dando cuenta de que muchas veces, sin yo quererlo, ante una situación me paro un segundo y digo, ¿y Jesús qué haría aquí? ¿Cuál sería la decisión que él tomaría? Y ese meditar, ese pensar en lo que él hizo, en lo que él haría, pues me ayuda. Y todo esto indudablemente se lleva a catequesis. Yo cuando estoy en catequesis, evidentemente leemos evangelios, evidentemente rezamos, les enseño las oraciones, les explico el Padre Nuestro. Sí, pero aparte de eso, hay que vivirlo. El evangelio, la palabra tiene que llegar y tiene que llegar a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo? Poniéndonos en su lugar.
la palabra, es que yo creo que la palabra que tenemos que llevar a todos es que Jesús es amor. Y ese amor hace que empatices con el otro. En cuanto te pones en el lugar del otro, entiendes sus circunstancias, entiendes sus motivos y es mucho más fácil que la palabra de Dios ahí llegue y profundice. Entonces yo lo que intento en las catequesis, pues es eso, es hacer ver que Dios está con cada uno de nosotros, que está en el mundo de ese niño, de ese adolescente, de esa persona adulta que tiene un problema, pues Dios está ahí, que es lo que ha dicho también Juan Carlos, es verdad, Dios está ahí y está compartiendo con él. Entonces se aprende a mirar con una perspectiva diferente que te abre un camino y que dejas un poco al margen pues los rollos sociales o las conveniencias o el qué van a decir, porque sabes que lo que tienes que hacer está ahí. Entonces cuando un crío pues se te mira y te dice, es que yo noto que cuando rezo Jesús está en mí, pues es que eso es muy bonito, la verdad. Y básicamente pues es esto lo que os quería comentar, que sí es verdad que yo puedo decir que noto que Jesús cada día me transforma, pero es cada día, no es ya conozco, ya sé, y no, es continuo, porque además es que es lo que he empezado por decir, cuanto más conoces de él, más quieres conocer porque más te falta. Y entonces entras en una dinámica que es una maravilla porque es como, quiero seguir sabiendo cosas tuyas, quiero seguir dejando que entres y me sigas transformando, porque no nos damos cuenta, pero yo creo que cada día es un poquito más y nos vemos más pequeños, porque creemos que somos ya muy grandes por tener ya más edad. ¿Y qué va? Yo cada vez digo, es que necesito saber más, porque a lo mejor es que me queda menos tiempo para estar un día más cerca de ti o estar ya contigo, y entonces necesito estar más preparada, saber más y que eso influya en mi vida y en los demás. Pues creo que eso es lo que tengo que transmitiros y sentir, pues que me siento muy contenta de que la gente cuando te oye o te dice, pues sí se te queda mirando y a lo mejor algunos no te preguntan, pero otros sí te dicen y te dicen, pues se nota que eres creyente y eso yo creo que es muy bonito. Muy bien. Rosa, muchas gracias por tu testimonio de eso, ¿no? De cómo la catequesis evangeliza y ciertamente, ¿no? Yo también comparto y seguro que si le diésemos voz a los 293 personas que están conectadas en este momento, pues seguro que todos hemos experimentado cómo la catequesis nos evangeliza, a nosotros en primer lugar, para después también desde ahí que evangelice a los que tenemos a nuestro alrededor, a los que se nos confía en la catequesis. También pues agradecerte, ¿no? Que eres la primera catequista que el Papa ha tenido el gusto de instituir aquí en España, pues que, pues nada, también darte las gracias por este servicio y pedirte que nada, pues que sigas dando testimonio y sigas ofreciéndonos este regalo de esa catequesis evangelizadora. Responder algunas de las preguntas que han ido surgiendo. Algunas de las preguntas que han ido surgiendo en el chat, vamos a seguir el directorio para la catequesis, es lo que vamos a seguir desde aquí. Entonces, quienes deseéis comprarlo, pues fenomenal, ¿no? Para tenerlo y sobre todo porque es la fuente de la formación. Fue la fuente de formación del curso pasado y también lo será de manera más específica a lo largo de este curso, ¿no? Aunque también meteremos, como nos dijo antes don Francisco, pues el tema del nuevo catecismo, Buscad al Señor y la guía que tendremos el placer de poder compartir con vosotros. Os pasaremos el vídeo con esta sesión del curso de hoy. Mañana, Dios mediante, ya estará colgado en el canal del secretariado. Es Secretariado de Evangelización, es el canal de YouTube, y vosotros, los que habéis pedido hacer las preguntas, ¿no? Inscribiros con el deseo de hacer las preguntas que cada profesor va a ir dejándonos a lo largo después de la sesión, pues os mandaremos el enlace y también las preguntas que tenéis que ir preparando, porque damos un plazo de un mes para responder, es decir, para el 18 de noviembre deben estar ya todas las preguntas que don Juan Carlos os va a hacer,
con relación a esta sesión, pues para el 19, para ser más exactos, ya que lo vais a recibir el 19, pues que el 19 de noviembre hasta ahí admitimos las respuestas, ¿vale? Así también para favoreceros a vosotros que no se os vayan acumulando, porque el próximo miércoles nuevamente nos volvemos a encontrar en este curso. Cambiaremos un poquito el orden por motivos bueno, de organización, ¿vale? La próxima sesión será la comunidad cristiana en la catequesis. Y tendremos al delegado de catequesis de Orihuela Alicante, que será el que nos compartirá su experiencia y también cómo desarrollar la catequesis en este aspecto comunitario. Y como digo, ¿no? Será el próximo 25 de octubre, el próximo miércoles, nos volvemos a encontrar. Luego ya sí dejamos un margen de una semana entre medias para volvernos a encontrar el 8 de noviembre. Pero eso, ¿no? Las preguntas os las enviamos mañana junto con el enlace del vídeo para todos los que quieran ver el vídeo mañana en el canal del secretariado. Y también los textos a los que ha hecho referencia don Juan Carlos los colgaremos en la falda del vídeo para que podáis acceder a ellos, ¿vale? Porque él nos lo ha pasado esta mañana, pues que vosotros también los podáis tener, porque son números extraídos del directorio a los que él ha hecho referencia, pero para que los tengáis de manera más concreta. Y no sé si don Francisco quiere decir algo antes de que demos por concluido esta primera sesión de nuestro encuentro. Sí, me gustaría agradecer, aunque no está presente, a Juan Carlos, pues la claridad y lo interesante que ha sido su ponencia, de tal manera que no nos ha servido solo como una realidad teórica que era de la cual íbamos a partir para todo lo que va a ser este curso, sino también eminentemente práctica y que nos vaya haciendo cambiar de mentalidad de qué es la catequesis y cómo tenemos que llevar adelante esa iniciación cristiana de niños, de adolescentes y de adultos. Y agradecer también una vez más a Rosa su propio testimonio, como ya lo habéis hecho muchos en el comentario del chat. Bueno, pues reemplazaros a todos a la próxima semana. Tratemos de ser puntuales a las 17:30 hora peninsular. Y como hay gente de prácticamente de todo el mundo en este curso, pues que seamos fieles a esa hora. Procuramos que todo esté desarrollado en una hora para que todo el mundo se organice y pueda llevar adelante. Y animar también a otros catequistas como vosotros para que puedan beneficiarse de este curso que estamos haciendo, que no pueden conectarse por cualquier razón, pero bueno, que puedan acceder al vídeo, que lo visionen y que bueno, vayan tratando de formarse a través de todo eso. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana, el miércoles, a las 5:30 de la tarde, que os esperamos a todos. Sois los mejores. Un abrazo. Adiós.